Nunca pensé que mi marido me engañaría con la hija del dueño de la tortillería, pero él no sabía que tiempo después yo sería la dueña de todo lo que un día juró que era suyo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era la posada de fin de año, la de siempre, la que organizábamos en casa, donde yo me encargaba de todo, el ponche, los tamales, los adornos, hasta los aguinaldos de los empleados. Ese día, por alguna razón, todo me sabía raro. El ponche me quedó más dulce, las luces parpadeaban sin ritmo, y la música sonaba demasiado fuerte. Era como si algo dentro de mí presintiera lo que estaba a punto de pasar. «Vieja, ven, siéntate aquí conmigo», me dijo Juan, con esa voz condescendiente que usaba cuando estaba frente a los demás. Sonreí, fingiendo tranquilidad, y me senté a su lado. Frente a nosotros, su mamá, la señora Elvira, hablaba pestes de medio mundo mientras la hija del tortillero, esa muchacha de ojos vivarachos y sonrisa fingida, le servía una copa de vino. Yo noté las miradas desde el principio. Esas miradas que uno como mujer siente aunque esté de espaldas. Él la miraba con descaro. Y ella, riendo nerviosa, se acomodaba el cabello, buscando su aprobación. Me tragué la rabia, el coraje y el nudo que se me formó en la garganta. «Pues mire, doña Elvira», dijo la muchacha, con esa vocecita fingida de inocencia, «mi papá dice que cuando alguien quiere progresar, tiene que juntarse con gente que tenga visión, no con los que se conforman con poquito». Y la señora Elvira soltó la carcajada. «Ah, no, mijita, eso sí, hay que aspirar alto. No todos nacimos para ser, ¿cómo decirlo?, amas de casa eternas». Yo sonreí. Fingí que no era conmigo. Pero en el fondo supe que lo era. Minutos después, cuando todos estaban brindando, Juan se levantó para hacer su discurso. Habló de esfuerzo, de trabajo, de cómo los sueños se cumplen si uno sabe con quién juntarse. Y justo al decir eso, la miró a ella. La miró como quien revela un secreto sin hablar. El aplauso fue general. Yo también aplaudí, despacio, sin emoción. Y mientras todos levantaban sus copas, yo observé cómo él, creyendo que nadie lo veía, le rozaba la mano por debajo de la mesa. En ese instante, todo se detuvo. El ruido, las risas, la música. Todo desapareció. Solo escuchaba mi respiración, y el eco de mi propio corazón diciéndome, «Ya está, ya lo viste». No hice un escándalo. No lloré. No me moví. Solo me serví una copa más, la más grande que encontré, y brindé en silencio por algo que aún no comprendía del todo, el fin de mi matrimonio. Horas más tarde, cuando todos se fueron, él fingió estar cansado. Me dio un beso en la frente, mecánico, sin alma. Me metí a la cocina a recoger los platos, pero en realidad lo que buscaba era tiempo. Tiempo para pensar. Mientras lavaba los vasos, mi mente repasaba cada detalle de los últimos meses, las ausencias, las excusas, las llamadas en voz baja, los mensajes que nunca quiso mostrarme. Todo tenía sentido ahora. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo, escuchando su respiración al lado mío, preguntándome en qué momento había pasado de ser su orgullo a su estorbo. Y en medio de esa oscuridad, me hice una promesa. No iba a gritarle. No iba a rogarle. No iba a ponerme al nivel de esa gente que creía que yo no valía nada. No. Iba a hacer algo que ellos nunca esperarían de mí. Al día siguiente, lo observé mientras se arreglaba para ir al negocio. Llevaba la misma camisa azul con la que lo conocí hace años, cuando los dos soñábamos con tener algo propio. Pero ahora su mirada era distinta. Arrogante. Distante. «Voy a pasar con los compadres, luego regreso», me dijo. Yo solo respondí, «Está bien, Juan. Que te vaya bien». Su sonrisa me dio asco. Y justo cuando cerró la puerta, tomé una libreta y empecé a anotar todo lo que recordaba. Nombres. Fechas. Llamadas. Lugares. No sabía exactamente para qué, pero algo dentro de mí me decía que iba a necesitar cada uno de esos detalles. Esa mañana, sin planearlo, empezó mi estrategia. Ya no era la mujer que se quedaba callada mientras la humillaban.
Era la mujer que estaba a punto de convertir su traición en el principio de mi renacimiento. Y mientras él se revolcaba en su mentira, yo ya había decidido lo que iba a hacer. No le daría el gusto de verme derrotada. Iba a esperar. A sonreír. A fingir. Porque para ganar una guerra, primero hay que dejar que el enemigo crea que va ganando. No sé en qué momento dejó de hablarme con amor. Supongo que fue poco a poco, como cuando el agua hierve sin que te des cuenta. Al principio eran pequeñas indirectas, comentarios sueltos, frases disfrazadas de chistes. Pero llegó el día en que ya no hubo disfraces. Es que tú no entiendes cómo funcionan los negocios, mujer, tú vienes de otro mundo. Así me lo dijo una mañana mientras desayunábamos. Yo me quedé en silencio, con la cuchara suspendida sobre el café, mirándolo como quien ve por primera vez a un desconocido. ¿De otro mundo?, le pregunté. Sí, amor, dijo, sonriendo, tú eres buena, pero no tienes la mentalidad que se necesita. Eres muy de pueblo, muy tradicional. Yo necesito avanzar, rodearme de gente que me sume, que me ayude a crecer. Ya no quiero seguir siendo un mediocre. Las palabras me atravesaron. Pero en vez de responderle, le sonreí. Porque en ese momento entendí algo, él ya no me veía como su compañera. Me veía como un estorbo. Esa tarde, fui a visitar a mi suegra. No por gusto, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba el veneno. Me recibió como siempre, con ese tono dulce envenenado. ¿Cómo estás, mijita? Te veo más delgada, ¿todo bien con Juanito? Yo fingí una sonrisa. Todo bien, doña Elvira, gracias. Solo he tenido mucho trabajo. Ella se acomodó en el sillón, levantando una ceja. Trabajo, pues qué bueno. Aunque a veces, mi hijita, hay que aceptar que hay mujeres hechas para trabajar y otras hechas para inspirar. Y tú ya cumpliste tu ciclo, ¿no crees? Sentí como la sangre me hervía, pero respiré hondo. ¿A qué se refiere? Pues a que una mujer tiene que saber cuándo soltar. Mi hijo está creciendo, conociendo gente importante. No puede quedarse atado a una mujer que no quiere superarse. Mira nomás a la hija de don Manuel, el tortillero, qué jovencita tan emprendedora. Hasta puso su propia tortillería gourmet, con logo y todo. Eso es tener visión. La miré fijo, sin parpadear. En ese momento supe que todo estaba planeado. No era casualidad, ni un desliz. Era una conspiración bien armada entre madre e hijo. Salí de esa casa con una calma que no era normal. El aire me quemaba los pulmones, pero dentro de mí ya no había tristeza. Solo estrategia. Esa misma noche, mientras Juan se duchaba, revisé su saco colgado en la silla. En el bolsillo interior encontré un ticket del restaurante La Cava del Sol. 2 copas de vino, 2 cortes de carne, y una botella de vino caro que jamás habría pedido conmigo. La fecha, 3 días antes. Guardé el ticket en un sobre. Luego, fui al escritorio y abrí la computadora. Las contraseñas eran las mismas de siempre. Entré al correo, y ahí estaban, reservas de hotel, recibos de joyas, mensajes firmados con un «te extraño». Todo con el mismo nombre, Lupita. La hija del tortillero. Me temblaban las manos, pero no de dolor. Era adrenalina. Imprimí todo y lo guardé. Y esa noche, por primera vez, dormí profundamente. Porque ya no tenía dudas. Al día siguiente, noté que Juan hablaba más por teléfono de lo normal. Bajaba el volumen, salía al patio, y siempre terminaba diciendo, sí, mi amor. Yo cocinaba mientras lo escuchaba, fingiendo indiferencia. Hasta que una tarde lo escuché desde la ventana hablando con su madre. Ya está casi todo listo, ama. No más me falta mover la firma de la casa y ya con eso queda todo a mi nombre. Muy bien, hijo, respondió ella. Esa mujer no puede quedarse con lo que tú levantaste. Agradece que no le quitamos hasta el apellido. Sí, sí, y con lo de Lupita, ni se va a enterar. Para cuando reaccione, ya estaremos viviendo juntos.
A fin de cuentas, la casa es mía, ¿no? Mi respiración se detuvo. La casa, mi casa, la que habíamos construido con mis ahorros, con los préstamos que yo conseguí, con los terrenos que vendí de mi herencia. Ese día descubrí algo más: el monstruo no siempre llega gritando. A veces te abraza mientras te roba. Esa noche, antes de dormir, revisé los cajones donde guardaba los papeles del molino. Todo seguía ahí: las escrituras, los contratos, las participaciones. Recordé las palabras de mi abuelo cuando me los entregó: este molino es tuyo, y nadie te lo puede quitar. Ni aunque se disfrace de marido. Sonreí. Porque en ese instante entendí que el poder no siempre está en quien grita más fuerte, sino en quien sabe esperar el momento exacto para hablar. Y yo ya estaba esperando. Revisé los documentos, los escaneé y los guardé en un USB. Después, abrí una nueva carpeta en la computadora: Molino Plan B. Poco a poco, el dolor se convirtió en enfoque. Empecé a juntar cada pedazo de evidencia como quien arma un rompecabezas. Tickets, correos, recibos, grabaciones de voz que hacía mientras él hablaba dormido, mensajes de texto que recuperé de su teléfono viejo. Todo. Sin saberlo, llevaba meses recopilando las pruebas que algún día lo hundirían. Una noche, mientras revisaba un extracto bancario, vi un depósito grande, hecho a nombre de la tortillería. Fue ahí cuando confirmé que el dinero con el que presumía su nuevo negocio salía de nuestra cuenta conjunta. Mi dinero. Y lo más irónico de todo es que mientras él pensaba que me engañaba, yo ya tenía toda la historia escrita en números. Desde ese momento, dejé de ser su esposa. Me convertí en su sombra. Invisible, silenciosa, pero observando cada uno de sus movimientos. Porque el verdadero poder no está en hacer ruido. Está en saber cuando el silencio se convierte en tu mejor arma. Desde ese día, cada mañana comenzó igual: yo fingiendo que todo seguía normal, y él creyéndose más listo de lo que era. Me despertaba temprano, preparaba el desayuno como siempre, le daba su beso de despedida, y en cuanto salía por la puerta, el personaje desaparecía. Ya no era la esposa sumisa. Era la estratega. Cada taza que lavaba, cada factura que guardaba, cada palabra que escuchaba, formaba parte del plan que él ni siquiera sospechaba que existía. La primera fase fue simple: recopilar. Abrí una cuenta de correo secreta, escaneé todos los documentos importantes, y envié copias a un buzón cifrado que solo yo conocía. Contratos, facturas, recibos, transferencias, todo. Después, fui al banco. Pedí los estados de cuenta conjuntos, sonriendo amablemente a la ejecutiva mientras pensaba en cómo cada número sería mi testigo. ¿Todo bien con su esposo?, me preguntó. Mejor que nunca, respondí con una sonrisa que me dolió en el alma. La segunda fase fue asegurarme. Fui al molino familiar, el que mi abuelo fundó hace más de 50 años. Hacía años que no iba, desde que se lo había dejado a mi primo en administración. Pero ese día, algo dentro de mí cambió al entrar. El olor del maíz, el ruido de las máquinas, la gente saludándome con respeto. Ahí me sentí viva otra vez. Doña Laura, me dijeron, qué gusto verla por aquí. El molino sigue fuerte gracias a su familia. Su familia, me recordó quién era. No era la mujer que Juan quería convertir en adorno. Era la heredera del molino más antiguo y rentable de la región. Y él, en su ignorancia, jamás lo supo, porque siempre pensó que mi apellido materno era irrelevante. De camino a casa, paré en una taquería del pueblo. No sé por qué, pero necesitaba ese momento de soledad. Pedí unos tacos al pastor, y mientras los comía, pensé en lo irónico de todo: el hombre que me menospreció por ser de pueblo no sabía que las tierras donde él construyó su casa eran de mi familia desde antes de que naciera. El destino tiene un sentido del humor peculiar. Una tarde, mientras revisaba mis papeles en silencio, tocaron la puerta. Era Raúl, el antiguo contador de Juan. Un hombre mayor, de voz cansada, que yo no veía desde hacía meses. Doña Laura, disculpe que venga así, pero necesitaba hablar con usted. Le ofrecí pasar. Se notaba nervioso. Yo no sé si usted sabe todo lo que su marido anda haciendo.
Sé más de lo que él cree, respondí, sin levantar la mirada. Raúl respiró profundo y me extendió una memoria USB. Yo trabajé con él 5 años. Pero hace unos meses me pidió cosas que no podía aceptar. Movimientos falsos, transferencias a nombre de terceros, yo me negué y me corrió. Pero guardé copias. No por venganza, sino por si algún día lo necesitaba. Y creo que ese día llegó. Tomé la memoria sin decir palabra. Gracias, Raúl, dije finalmente. Él siempre la menospreció, doña Laura. Pero usted tiene algo que él jamás tendrá, paciencia. Cuando se fue, me quedé mirando la USB. Sentí un escalofrío. La conecté a la computadora y vi las carpetas, movimientos de dinero, transferencias a cuentas del papá de la muchacha, correos comprometedores. Todo. Era como si el universo me estuviera entregando las piezas exactas que necesitaba para destruirlo. Esa noche no dormí. Me pasé horas frente a la pantalla, leyendo, organizando, imprimiendo. Cada documento era una bala. Y entre todo ese caos, encontré un mensaje de su madre. Hijo, ya hablé con el licenciado. Lo de la casa puede quedar solo a tu nombre si ella firma el nuevo contrato sin leerlo. Dile que es solo un ajuste fiscal. Es ingenua, no va a sospechar. Lo imprimí. Lo guardé en una carpeta roja con una sola palabra escrita en la portada, fin. A la mañana siguiente, lo miré distinto. Ya no me daba coraje. Me daba lástima. Lo vi salir con su camisa planchada, su reloj nuevo, su sonrisa falsa, y pensé, no tienes idea de que tu vida ya se acabó. Durante semanas seguí actuando. Lo atendía, lo acompañaba a eventos, sonreía para las fotos. Pero dentro de mí, el fuego crecía. Me aseguré de transferir mi parte de los ahorros a una cuenta personal. Vendí discretamente un terreno heredado, y con ese dinero contraté a un abogado que había trabajado con mi abuelo. Cuando le conté todo, me miró serio y dijo: Lo que estás haciendo requiere sangre fría, Laura. Pero si lo haces bien, no solo vas a librarte de él. Lo vas a dejar en la ruina. Eso es exactamente lo que quiero, respondí. El plan estaba en marcha. Una tarde fingí salir al supermercado y fui directo a la notaría. Modifiqué los poderes del molino, asegurando que todo quedara solo a mi nombre. Luego registré la marca a nivel nacional. Ya no era solo una herencia, era una empresa moderna, mía, limpia. Cuando regresé a casa, Juan estaba en la sala hablando por teléfono. No te preocupes, mi amor, ya casi es mío todo. En cuanto firme los papeles, te llevo a vivir allá. Cerré la puerta despacio, para que no notara que lo había escuchado. Sonreí. Porque para cuando él quisiera firmar, ya no habría nada que firmar. Esa noche, mientras dormía, lo observé. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No porque lo perdonara, sino porque sabía que la justicia estaba en camino. Y no la justicia de los tribunales, sino esa que la vida te devuelve cuando creyeron que eras débil y resultaste indestructible. A veces la venganza no necesita ruido. Solo paciencia, y una sonrisa al amanecer. Esa madrugada me desperté antes que el sol. La casa estaba en silencio, y el aire olía a algo que no sabría explicar, como a cierre, a despedida. Me levanté sin hacer ruido. Caminé descalza hasta el armario y saqué una maleta pequeña, la misma que usé en nuestra luna de miel. No la llené de ropa. Solo metí los documentos del molino, la carpeta roja, mi pasaporte y el anillo que él me había regalado cuando aún me miraba con amor. Lo observé un momento y lo dejé sobre la cama. No necesitaba llevarme más. Porque cuando te vas para siempre, lo material deja de pesar. En la mesa del comedor, dejé una carta breve. No con rabia, ni con lágrimas. Solo con verdad. Te deseo suerte, Juan. La vas a necesitar. Salí sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia el taxi que me esperaba al final de la calle, sentí que el aire me devolvía la vida. Por primera vez en años, respiré sin miedo. El chofer me preguntó a dónde iba.
Al molino San Sebastián, le dije. ¿El viejo molino?, preguntó sorprendido. El viejo, sí. Pero hoy vuelve a renacer. Durante el trayecto, veía por la ventana las luces del amanecer. Pensaba en todo lo que había soportado, las humillaciones, las mentiras, las burlas disfrazadas de chistes. Y ahora, todo eso quedaba atrás, convertido en el combustible de algo mucho más grande. Al llegar al molino, el abogado ya me esperaba. Entramos directo a la oficina. ¿Estás lista?, me preguntó. Más que nunca. Firmé los documentos que congelaban las cuentas conjuntas, anulaban los poderes de mi esposo y bloqueaban sus accesos a los bienes compartidos. Luego, firmé la actualización del registro de marca, Molino San Sebastián, propiedad exclusiva de Laura Méndez. En cuestión de minutos, todo lo que Juan creía suyo dejó de existir para él. A las 9 de la mañana, él todavía dormía cuando su teléfono comenzó a llenarse de notificaciones, transferencias rechazadas, tarjetas bloqueadas, correos del banco alertando movimientos inusuales. Yo me lo imaginé despertando, frotándose los ojos, revisando su celular sin entender nada. Y sonreí. Mientras tanto, yo estaba sentada en la oficina del molino, tomando café, escuchando el sonido de las máquinas y el murmullo de los trabajadores. Me sentía ligera, libre, completa. A media mañana sonó mi celular. Era Raúl, el contador. Doña Laura, su marido acaba de venir al banco. Está hecho una furia. Le cerraron todas las cuentas. Gracias, Raúl. Déjalo gritar. Los que gritan, pierden control. Y él ya lo perdió todo. Pasaron los días, y las piezas comenzaron a caer una tras otra. Los socios de Juan empezaron a retirarse cuando descubrieron que su dinero estaba comprometido en transferencias dudosas. Su madre, furiosa, lo llamó a gritos en plena calle, acusándolo de arruinarlo todo. Y la hija del tortillero, bueno, ella fue la primera en abandonarlo. En cuanto se enteró que estaba en quiebra, desapareció. El karma, pensé, no avisa. Solo llega. Un mes después, me llamaron del banco para confirmar una última transacción, la venta de la propiedad donde él vivía, ejecutada por impago. Firmé sin temblar. Era la última pieza del tablero. Con el dinero asegurado y el molino bajo mi control, comencé a modernizar la empresa. Cambié la imagen, contraté nuevo personal, implementé maquinaria y tecnología. Lo que antes era un negocio local, ahora se convertiría en una marca nacional. Recuerdo el día que colocamos el nuevo letrero en la entrada. Molino San Sebastián, tradición que renace. Me quedé un momento mirando el logo, y sentí que mi abuelo estaría orgulloso. Una tarde, mientras revisaba los balances, mi abogada me informó que Juan había intentado impugnar los documentos. Dice que lo engañaron, que no sabía lo que firmaba. ¿Y acaso eso me sorprende?, le dije, sin levantar la vista. Toda su vida firmó cosas sin entenderlas. Ella sonrió. ¿Quiere proceder con la demanda de indemnización? No todavía. Primero que toque fondo. Y vaya que lo tocó. Una semana después, lo vi por casualidad. Estaba en la calle, desaliñado, con la camisa arrugada y los ojos hundidos. Me observó como si no me reconociera. Laura, por favor, déjame explicarte. No tienes que explicarme nada, Juan. Ya todo lo dijiste con tus actos. Intentó acercarse, pero me aparté. Solo vine a desearte lo mismo que tú me diste, nada. Se quedó ahí, parado, viendo cómo me subía a mi camioneta nueva con el logo del molino estampado en la puerta. Y mientras me alejaba, entendí que no todos los finales necesitan ruido. Algunos solo requieren silencio y poder. Porque yo no huí de mi casa, la recuperé. No escapé del dolor, lo transformé. Y no lo perdí todo, simplemente limpié el camino para volver a empezar. El contragolpe estaba completo. Pero todavía faltaba una última pieza. La más importante. El cierre definitivo. La confrontación final. Y créeme, cuando llegue ese momento, no habrá lágrimas.
Solo justicia. El día de la inauguración del nuevo molino amaneció brillante, como si el cielo también quisiera estrenar una nueva etapa conmigo. Habían pasado 6 meses desde que dejé mi casa, y el lugar donde una vez lloré por traición ahora era solo un recuerdo lejano. Frente al molino, los medios, los empleados, los proveedores y hasta el presidente municipal esperaban el corte del listón. Las nuevas instalaciones lucían impecables, paredes blancas, el logo renovado, y una placa de bronce en la entrada que decía: a la memoria de don Eusebio Méndez, fundador del Molino San Sebastián. Su legado sigue en las manos de su nieta, Laura Méndez. Cuando vi mi nombre grabado ahí, entendí que no había sido venganza, había sido justicia. La ceremonia comenzó con aplausos. Las cámaras apuntaban hacia mí. Vestía un traje color marfil, sencillo pero imponente. Caminé hacia el micrófono y comencé mi discurso. Hace algunos años me dijeron que una mujer como yo no tenía visión, que había nacido para conformarse con poco. Que los sueños eran para los que tenían apellido y dinero. Hoy, desde este lugar, les digo que la verdadera riqueza no se hereda, se construye, con dignidad, con paciencia y con la verdad. El aplauso fue ensordecedor. Pero entre la multitud, vi algo que me heló un segundo la sangre: Juan. De pie, a unos metros, con la misma camisa azul que solía usar cuando creía que el mundo le pertenecía. Solo que esta vez, no era el mismo hombre. Sus hombros estaban caídos, su rostro envejecido, y su mirada perdida entre la humillación y el arrepentimiento. Se abrió paso entre la gente. Yo no me moví. Laura, por favor, déjame hablar contigo. La prensa empezó a murmurar, los flashes se multiplicaron. Pero yo mantuve la calma. ¿Hablar? Después de todo lo que hiciste, ¿quieres hablar aquí, frente a todos? Yo cometí errores. Pero tú también te pasaste. Me dejaste sin nada. No, Juan. Yo no te quité nada. Tú solito lo entregaste todo cuando decidiste apostar tu vida por una mentira. Sacó un sobre arrugado de su saco. Encontré esto entre mis cosas. Es la carta que me dejaste. Te deseo suerte. Nunca entendí lo que querías decir hasta hoy. Te lo dije, y lo mantengo, la ibas a necesitar. Hubo un silencio incómodo. Los reporteros se acercaron más, y yo decidí que era el momento. Ya que estás aquí, Juan, quiero aprovechar para agradecerte públicamente. Él me miró confundido. Gracias por subestimarme. Por burlarte de mí. Por hacerme creer que no valía nada. Porque gracias a eso, aprendí a valerlo todo. La gente aplaudió. Algunos grababan, otros murmuraban. Y antes de que te vayas, quiero que sepas algo más. Ese molino que ves detrás de mí, ese que te burlabas diciendo que era cosa del pasado, hoy alimenta a más de 300 familias. Y lleva mi apellido, no el tuyo. Él intentó responder, pero las palabras no le salieron. Solo bajó la mirada. ¿Sabes qué es lo más irónico, Juan? Que la tortillería donde conociste a tu gran amor ahora compra su harina aquí. Así que, de una forma u otra, todavía dependes de mí. Hubo un murmullo general, luego risas discretas. Juan dio un paso atrás, derrotado. Yo, en cambio, di uno al frente. Así que sí, me cambió por la hija del tortillero. Sin saber que yo era la dueña del molino que ahora le da de comer. La ovación fue total. Él se marchó cabizbajo, y yo corté el listón con una sonrisa tranquila, rodeada de aplausos, cámaras y luces. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola frente a las máquinas, observando cómo el maíz se transformaba en harina. Pensé en todo lo que había pasado, la traición, la rabia, el miedo, la estrategia. Y entendí que el verdadero renacimiento no llega cuando destruyes a quien te hizo daño, sino cuando te reconstruyes sin necesitar su perdón. Miré hacia la ventana. Afuera, el cielo estaba despejado, y una brisa suave entraba por las rendijas. Cerré los ojos y susurré. Gracias, abuelo. Lo logré. Y por primera vez en años, sonreí sin peso en el alma.
Porque mi historia no terminó en la traición. Empezó justo ahí.